Estamos la noche de hoy con Punto Económico y vamos a empezar con nuestro primer tema, el tema sobre los tributos a la minería. Buenas noches, bienvenido. Estamos ahora con el señor Marcial García Schreck. Vamos a hablar sobre el tema de impuestos a la minería. Es un tema, digamos, de vital importancia, sobre todo en la actualidad, con lo que está sucediendo con el sector minero. Así es, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, el panorama para la actividad minera se está complicando. No solamente por la caída de los precios que estamos observando desde el año pasado, sino además porque la industria minera ha tenido que internalizar nuevos costos desde hace unos años. Costos derivados de los conflictos sociales, de los incrementos en la carga impositiva precisamente, pero también de los mayores costos de energía y de personal, dada la escasez de mano de obra calificada. Entonces, bueno, pero es parte, también hay costos inherentes al negocio, ¿no? Que, claro que sí. Que le afectan a la minería a nivel internacional. O sea, digamos, por ejemplo, el hecho de que sea una minería mucho más eficiente definitivamente pues implica un costo mayor, pero igual la idea es que al final se recupere si es que la gente entra al negocio, ¿no? Así es, así es. ¿Cuáles son los principales impuestos que están, digamos, que están gravando actualmente el sector minero? Bueno, como todos sabemos, las empresas mineras se encuentran sujetos al régimen general del impuesto a la renta, con la salvedad de que aquellas que tienen estabilidad tributaria tienen que pagar 2 puntos por encima de la tasa regular del impuesto a la renta, pagan 32. Entonces pagan el impuesto a la renta y, como todos conocemos, en el año 2001 la propuesta electoral para gravar las sobreganancias mineras quedó plasmada a través de la promulgación de 3 leyes que crearon, por un lado, el impuesto especial a la minería para las compañías que en ese momento no contaban con convenio de estabilidad tributaria, el gravamen especial a la minería para aquellas que en ese momento contaban con convenios de estabilidad tributaria, y una tercera norma que modifica el esquema de regalías, que hasta ese momento y desde el año 2004 se calculaba sobre el valor de las ventas, para pasar a ser un esquema progresivo. Los 3 dispositivos fueron publicados, si mal no recuerdo, como el 28 de septiembre del 2011 y entraron en vigencia el 1 de octubre, constituyendo un cambio profundo en el régimen tributario aplicable a la actividad minera, con el objeto fundamental de incrementar la recaudación. Los 3 gravámenes mineros tienen en común que se calculan sobre la utilidad operativa. Ya no sobre las ventas. Ya no sobre las ventas, pero los 3, tanto el impuesto especial a la minería, el gravamen para las compañías con estabilidad tributaria y la regalía, se calculan sobre la utilidad operativa de acuerdo a un esquema de tasas progresivas en función al margen operativo. Vale decir, a mayor margen, mayor es la tasa aplicable en cada caso y por lo tanto mayor el gravamen que se tiene que pagar. Habiéndose corregido de esa manera la regresividad del sistema anterior, que era consecuencia directa de la aplicación de las regalías sobre ventas. Ahora, para que la gente nos entienda, de repente son términos un poquito complicados, lo importante finalmente de este esquema es que si inicialmente se imponían los impuestos sobre las ventas, eso quiere decir probablemente, digamos, en el extremo, si una empresa vendía, pero aún vendiendo tenía pérdidas, igual tenía que pagar un impuesto. Exactamente. Bajo este nuevo esquema que se implementó, dado que el impuesto es sobre la utilidad operativa, significa que si hay utilidad operativa, se paga el impuesto. Pero si no hay utilidad operativa, o sea, si tengo ingresos, pero si a esos ingresos le quito los costos operativos relacionados a mantener la operación minera, obviamente no voy a pagar ningún impuesto. Efectivamente. Eso es una ventaja, de cierta forma, para las empresas, ¿no? Claramente sí, ¿no? Es percibido de manera mucho más atractiva por los inversionistas y efectivamente, como tú señalabas, se pasa de tener un esquema regresivo donde quien ganaba más pagaba menos a tener un esquema progresivo en donde quien gana más paga más. Y eso, desde una perspectiva técnica, ciertamente es atractivo, ¿no es cierto? Y de cierta forma establece también cierto grado de justicia, ¿no? En la medida en que, me imagino que no va la tasa a tomar toda la utilidad operativa desde el dólar hasta la meta, sino que va haciéndolo por tramos, igual que el impuesto a la renta, me imagino. O sea, sobre el excedente va pagando un porcentaje mayor cada vez sobre un excedente. ¿Es algo así, hay no? tasas progresivas y a lo que tú apuntabas, o sea, en términos de tributarios, es que toma en consideración la capacidad contributiva, ¿no es cierto? Mientras más capacidad tengo para pagar, claro, pues pago más, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera es un régimen mucho más neutral, mucho más equitativo mucho más atractivo para los inversionistas, porque saben que, por ejemplo, en esta coyuntura, donde caen los precios y suben los costos y tienen menos utilidades, no necesariamente van a tener que pagar una mayor cantidad de gravámenes, como ocurría con el caso de la regalía hasta el año 2011, donde una compañía, como tú indicabas, podría haber perdido plata y tener que pagar la regalía, claro. Digamos, ahora, bajo ese contexto, en la época en que se implementaron, digamos, todos estos impuestos, gravámenes y regalías,
digamos, era un esquema completamente diferente al que tenemos ahora. Estábamos, digamos, en un boom minero y justamente parte del crecimiento que tenemos como país ha sido específicamente porque los precios de los metales han estado bastante altos y obviamente, digamos, si lo vemos como país, estamos vendiendo caro y estamos comprando cosas baratas. Eso se llama término de intercambio. Es importante para nosotros tener, obviamente, cosas que vender, que sean caras a nivel internacional y que nos lo compren caro, y además comprar cosas relativamente baratas, sobre todo con un sol fortaleciéndose. Digamos, no le favorece tanto a los exportadores, pero en general a la economía le ayuda. Eso fue en ese momento y fue un esquema que a pesar de que, digamos, es mejor que el anterior, porque es interesante que sea regresivo y que además apunte a la utilidad operativa, digamos, igual hubo cierto resquemor de que se impusiera, pero al final fue, entiendo, bien percibido por la comunidad y por la comunidad minera, y entiendo que igual se terminaron pagando todos los impuestos. Ahora estamos en un esquema diferente. ¿Qué implicancias tienen ahora estos impuestos bajo un esquema donde el sector minero o los precios de los metales en general han caído? Sin duda, como tú apuntabas, toda esta reforma se da allá por el año 2011, donde la minería atravesaba por uno de sus mejores momentos, gozaba de precios históricamente altos y muy buenas rentabilidades. Y eso motivó a que los gobiernos de muchos países, y no solamente el Perú, hubieron reformas en Chile, hubieron reformas en Brasil, y en realidad todo esto se inició curiosamente en Australia. Hoy día el panorama para la actividad minera ciertamente ha cambiado muchísimo, ¿no? Yo creo que de lo que se trata no necesariamente es de revisar estos gravámenes que técnicamente creo que tienen, que son correctos, digamos, técnicamente, sino eventualmente de revisar algunas disposiciones que están contenidas, por ejemplo, en la Ley General de Minería. Como te decía, tenemos normas en la ley del impuesto a la renta, están sujetas al régimen general, pero sin embargo uno puede encontrar en la Ley General de Minería normas que le aplican particularmente a las compañías mineras, y son normas que tienen ya más de 20 años, que se dieron en una coyuntura totalmente diferente, allá por el año 92 me parece. Y yo creo que en todo este tiempo estas normas han evidenciado una serie de deficiencias y vacíos que vienen generando inseguridad jurídica y conflictos con la administración tributaria. Entonces yo creo que es la oportunidad, tal vez ahora, de revisar todo este marco normativo de manera integral para actualizarlo y perfeccionarlo, y de esa manera pues hacer o contribuir en algo a hacer más atractivo nuestro país como destino de inversiones mineras. De acuerdo, entonces, digamos, voy a tratar de dividir el tema en dos partes. La primera es los impuestos en sí y, digamos, la metodología que se aplicó para definir cómo se pagaban estos impuestos, gravámenes y regalías, y por otro lado, la serie de normas que pudieran cambiar para hacerse, digamos, más, para modificarse y para hacerse, digamos, más a la realidad, a lo que está sucediendo un poco ahora. Con respecto al tema de la forma en que se establecieron los impuestos, ¿debería haber un cambio bajo ese esquema o no? Es decir, ustedes, digamos, proponen, o el sector minero propone algún cambio al esquema, digamos, de imponer los impuestos, o están de acuerdo con ese esquema? Y el problema son las normas de otro nivel. Yo creo que no se está discutiendo una revisión del marco legal o tributario aprobado en el año 2011, por lo menos yo no he escuchado nada. Pero sin duda, pues, desde una perspectiva eminentemente técnica, el haber pasado de un esquema regresivo, como te decía hace un rato, a uno progresivo es sin duda una mejor opción. De acuerdo. Y yo creo que deberíamos enfocarnos, y no estoy hablando necesariamente de la introducción de incentivos a la minería, ¿no?, como existen en algunas jurisdicciones, sino más bien de perfeccionar lo que ya existe, de pulir las imperfecciones del sistema, y con eso se podría avanzar mucho. Por citar un ejemplo, todos sabemos pues que las empresas mineras actualmente, para poder sacar adelante sus proyectos, han tenido que internalizar nuevos costos dirigidos a ganarse la licencia social, ¿no es cierto?, que se traducen finalmente en obras de infraestructura, en carreteras, en sistemas de regadío, etcétera, y también en programas de salud y en programas educativos que finalmente contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de la población y a combatir la pobreza y la desigualdad. Sin embargo, la autoridad tributaria, no obstante que desde una perspectiva técnica, por lo menos es mi opinión, estos gastos debieran ser deducibles para efecto del impuesto de la renta, o son deducibles para efecto del impuesto de la renta, de acuerdo al enunciado general del artículo 37 de la ley del impuesto de la renta.
la SUNAT los viene reparando. Entonces estas compañías enfrentan una serie de problemas para deducir esas inversiones que cada vez son más materiales y la autoridad tributaria argumenta en buena cuenta que se trata de liberalidades. ¿Qué es una liberalidad? Actos de filantropía, dádivas, obsequios, que no tienen que ver con el giro del negocio y en esa medida los repara. Pero en estricto, creo que todos los que hemos leído los periódicos y visto las noticias en los últimos 2 años, vemos pues que las empresas mineras han enfrentado una serie de problemas para sacar sus proyectos adelante, los conflictos sociales, las protestas, las actividades antimineras, y creo que a todos nos queda claro que es indispensable pues que las empresas mineras contribuyan con el desarrollo de las poblaciones de la zona de influencia minera y que esas inversiones están directamente relacionadas al giro del negocio, porque sin estas inversiones creo que ha quedado demostrado que el normal desarrollo de sus actividades estaría en riesgo. Pero lo que veo acá finalmente es, hay una gran distorsión en el mercado que cada vez se agrava, digamos, viéndolo desde una perspectiva de mercados eficientes, porque el gran problema acá es que mucha gente ha entendido últimamente, digamos, la palabra responsabilidad social de una, creo que es una palabra que ahora suena mucho, está muy en boga, muy de moda, pero que finalmente, digamos, de cierta forma no es lo que la gente piensa que es, porque la responsabilidad social, que es básicamente lo que sucede, no solamente en el sector minero, hay un montón de empresas que están aplicando planes de responsabilidad social, finalmente la finalidad no tiene que ver intrínsecamente con un espíritu filantrópico, que es exactamente lo que acabas de mencionar, sino básicamente con una necesidad de giro de negocio para obtener una finalidad que puede ser, por ejemplo, que la comunidad permita hacer una obra, en caso de minería, en caso de construcción, en caso de lo que fuera, que le permita hacer una obra, que le permita a la empresa tener, digamos, digamos que la empresa tenga cierta preferencia dentro de esa sociedad o del lugar en donde aplica esquemas de responsabilidad social, que viene a ser colegios o lo que fuere, y finalmente se termina teniendo una percepción errada, ¿no? Es decir, las personas pueden pensar que es algo ahora obligatorio, que todas las empresas tengan un esquema de responsabilidad social, pero en realidad no lo debiera hacer. La responsabilidad social debería ir más allá del aspecto mismo del giro de negocio, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que las prácticas de responsabilidad social de las mineras ahora, y tal vez siempre ha sido así, pero ahora tal vez se note un poco más, se preocupan por reducir los daños que la actividad genera en el medio ambiente y el impacto que genera en las comunidades. Y como te decía, tratar de buscar el desarrollo de las comunidades, de las poblaciones de la zona de influencia minera, y esto es fundamental para trabajar en armonía con las comunidades y poder sacar adelante nuevos proyectos. Y así lo entienden las compañías. Las compañías vienen a aportar, vienen a hacer minería, pero también están entendiendo que no se puede solamente hacer minería, se tiene que trabajar conjuntamente con el gobierno, con todos los stakeholders, para sacar adelante el país, finalmente, ¿no? Digo esto ¿por qué? Porque si estamos hablando de un tema de deducción a efecto de, digamos, pasarlo como gasto para tratar de deducir el pago del impuesto a la renta, yo creo que lo que se debería hacer es dejar claro, digamos, 2 tipos de gasto. Un gasto que tiene que ver con, digamos, una necesidad de la empresa para que la operación pueda resultar, y si esa necesidad implica, por ejemplo, digamos, hacer algún tipo de, no sé, una aldea para que los trabajadores puedan entrar, o qué sé yo, o de repente un esquema que sea importante para el impacto del giro del negocio, digamos, eso obviamente debería tomarse como un gasto y debería ser deducible. Pero hay algunas otras cosas que son, por eso digo, hay que partir esto, que son, digamos, o deberían trascender un poco más allá, si es que la empresa lo quiere. Esto no es obligatorio, es voluntario completamente, como por ejemplo un programa escolar no impacta necesariamente en el giro del negocio, es, digamos, un plus. Y eso no debería estar, digamos, ese filantropía, y por lo tanto debería no estar deducido y impuesto a la renta. El gran problema es que, por otro lado, muchas comunidades han entendido, digamos, que es una obligación de la empresa hacer este tipo de cosas. Y la empresa entiende que es una obligación de sí misma para poder hacer digamos, realizar el proyecto, hacer, digamos, colegios o cosas que no necesariamente es su labor, es labor finalmente, entiendo, del Estado. Entonces, por eso le digo, al final creo que hay una gran confusión que termina haciendo que este tipo de normas, por ejemplo, para deducir algo sobre el impuesto a la renta, sea tan difícil, porque hay que separar una cosa que tiene que ver con el giro del negocio y otra cosa que no tiene absolutamente nada que ver con el giro del negocio, ¿no?
Sin duda, yo creo que todo finalmente contribuye a sacar adelante los proyectos y finalmente a que estos sean puestos en marcha, finalmente que se pueda lograr la producción del mineral, extraer el mineral, venderlo, generar renta, porque los impuestos salen de las utilidades, de lo que tributariamente denominamos renta agravada, de ahí salen todos estos conceptos de los cuales hemos hablado. Entonces creo que es importante entenderlo así, que finalmente todas estas inversiones en programas de responsabilidad social que hacen las empresas son necesarios para poner en marcha los proyectos, porque esto empieza desde incluso antes de la exploración, ¿no es cierto? Durante la etapa de exploración, durante la etapa de desarrollo y durante la etapa de producción. Es fundamental hacer estas inversiones y yo creo pues que de acuerdo a la normativa como se encuentra actualmente debieran ser aceptadas para efectos del impuesto a la renta. Sin embargo, dado pues que hay distintas interpretaciones por parte de la Administración Tributaria, tal vez lo recomendable sería introducir una disposición específica que diga que estas normas son deducibles y eventualmente para prevenir que suceda lo que tú señalas, de que se deduzcan gastos que no son propios del giro del negocio, hacerlos que pasen por el filtro del Ministerio de Energía y Minas, que como se hace con los estudios de impacto ambiental, que tienen que ser aprobados por el Ministerio de Energía y Minas, y donde, dicho sea de paso, ya las empresas se comprometen a hacer inversiones de responsabilidad social, que son aprobadas y son en realidad una obligación legal que asumen una vez que se les aprueba su estudio de impacto ambiental. Entonces, para prevenir el riesgo de que se deduzcan gastos que sí, pues efectivamente no se encuentran relacionados con la actividad productora de renta, tal vez una medida para prevenir ese riesgo sería pues condicionar la deducción a que la inversión de responsabilidad social sea aprobada previamente por el Ministerio de Energía y Minas. De acuerdo. Pero nuevamente, yo creo que como están las normas, debieran ser aceptados estos gastos, ¿no? De acuerdo. ¿Qué otra norma debería cambiar dentro de este esquema tributario para la minería? Yo creo que hay muchísimas normas y no quiero entrar en detalles porque son muy técnicas, pero por darte un ejemplo, ¿no es cierto? La forma en que se amortiza la propiedad minera, que es un tema fundamental. O sea, las compañías adquieren propiedades de terceros eventualmente. Como tú sabes, en la industria minera actualmente tenemos en el Perú probablemente más de 200 juniors, que son estas empresas que se dedican a buscar yacimientos y ubicar reservas que finalmente les terminan vendiendo a una empresa senior cuyo negocio es extraer el mineral para comercializarlo. Para la empresa que lo compra, ¿no es cierto?, esto constituye un activo que tiene que ser recuperado a través de la amortización. Uno pensaría que en un país minero estas reglas de cómo se debe amortizar el valor de la concesión están claras, y eso no es así. Entonces, desde algo tan fundamental hasta una serie de temas que ya son un poquito más técnicos, ¿no? Pero ahí te doy completamente toda la razón en el sentido, no solamente para la minería, hay muchas reglas o muchos temas de detalle en tema tributario que no están quedando claros para un montón de sectores. Hay muchas dudas. Cada vez que entrevisto a alguien en el tema tributario, hay inclusive varios tributaristas que no se ponen de acuerdo sobre cuál va a ser el impacto de una norma porque no la tienen clara y siempre hay algún tipo de vacío o probablemente hay algún tipo digamos, de norma que se contrapone a alguna otra norma y finalmente no se sabe exactamente qué es lo que va a suceder. Entonces creo que sería importante, sería vital para tratar de disminuir la incertidumbre, que es uno de los elementos básicos para la inversión. Inversión en todo nivel, no solamente en el nivel minero, inversión en las MIPES, inversión desde poner una bodega o lo que fuera, porque hay incertidumbre para cualquier tipo de tamaño inversionista. Debería ser importante el hecho, por ejemplo, de que digamos, la autoridad tributaria saque eventualmente, digamos, cada vez más ejemplos o cada vez más, digamos, jurisprudencia o cada vez más información hacia el público de diferentes sectores, tratando de aterrizar cosas que los sectores pudieran tener todavía en la nebulosa? Ciertamente, y un poquito de lo que tú apuntabas, en el Perú las normas tributarias, por ejemplo, en la última reforma promovida por el gobierno el año pasado, no la minera, sino la que se produjo el año pasado y que entró en vigencia de la mayoría de normas el 1 de enero de este año, se sacó un paquete de normas y dentro de ese paquete de normas se sacó un decreto legislativo, el 1112 y el 1124, dentro de la misma reforma modifica el anterior. O sea, las cosas se hacen de repente, tal vez un poco de manera improvisada. Tú sabes que en otros países, antes de hacer una reforma, se publican los proyectos y el gobierno o la entidad encargada de legislar
recoge los comentarios de la gente y de esa forma, pues, una vez que sale aprobada es mucho más robusta la norma y no tiene que estar sufriendo cambios todos los años como vemos acá en el Perú muchas veces, ¿no? Sí, es importante en todo caso, digamos, que la información de lo que va a suceder en temas legislativos vaya primero a los actores para que... Porque si ahí, la idea es que los actores pueden enriquecer la información para tomar una mejor decisión sobre cuál va a ser la ley final. No es que la vayan a tirar, digamos, para un lado o para otro, a favor o en contra de un sector, sino finalmente, bueno, quien tenga que tomar la decisión la tomará. Pero lo importante es tomarla con la mayor cantidad de información posible sobre la mesa, ¿no? Exactamente. Entonces, históricamente hay una reticencia, pues, de compartir esta información con los contribuyentes, y yo creo que no debería ser así. Yo creo que debiera, pues, ponerse todas las cartas sobre la mesa, discutir, buscar un acercamiento con los contribuyentes, porque finalmente eso va a generar lo que tú decías, seguridad jurídica. Así es. Y mayor certidumbre para las inversiones en todo nivel. Así es. Señor Marcial García, un gusto tenerlo en el programa. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y nada, estos temas tributarios son bastante importantes porque le afectan a todos, inclusive a las personas en su bolsillo, porque igual todas las personas igual pagan impuesto a la renta. Vamos en la segunda parte del programa a hablar con Mónica Calle.